Esta noche vamos a explorar algo que parece un número simple, pero que se convierte en uno de los viajes más brutales que un ser humano podría intentar. Un año luz. La mayoría asume que el problema es la velocidad. Construir un motor suficientemente rápido. No lo es. El verdadero problema es todo lo que la velocidad trae consigo. Fuerzas que el cuerpo humano nunca fue diseñado para soportar, y una nave que debe sobrevivir condiciones para las que ninguna ingeniería ha sido creada. Y cada uno de esos problemas empeora cuanto más dura el viaje. Al final de este recorrido, entenderás exactamente qué exige un año luz, y por qué la distancia en sí misma es solo el principio del problema. Empecemos con la cifra. Un año luz son aproximadamente 9.400.000 millones de kilómetros. Es la distancia que recorre la luz en un año, moviéndose a 300.000 kilómetros por segundo. Nada en la naturaleza se mueve más rápido. No las partículas, no la energía, no la información. Esa velocidad no es un récord esperando ser superado por mejor ingeniería. Es un límite absoluto inscrito en la estructura misma del universo desde el momento de su creación. Entonces, un año luz es la distancia que recorrerías viajando a la velocidad máxima que el universo permite, sostenida durante un año entero sin parar. Eso es la escala con la que tratamos antes siquiera de subir a bordo. La mayoría imagina que el sistema solar termina justo más allá de Neptuno, que orbita a unas 30 unidades astronómicas del Sol. Pero el sistema solar no termina ahí. Más allá de Neptuno está el cinturón de Kuiper, un anillo de objetos helados que se extiende desde unas 30 hasta 50 unidades astronómicas. Plutón es uno de esos objetos. Luego viene el disco disperso, una región escasa que se extiende hasta varios cientos de unidades astronómicas. Y mucho más lejos, la nube de Oort. La nube de Oort es una vasta capa esférica de cuerpos helados que rodea todo el sistema solar. Su borde interior comienza en torno a 2.000 unidades astronómicas del Sol. Su borde exterior se extiende hasta quizás 100.000 unidades astronómicas. De ahí vienen los cometas de período largo, cuerpos perturbados por encuentros gravitacionales con estrellas cercanas que caen hacia el Sol en órbitas alargadas. Un año luz equivale a 63.241 unidades astronómicas. Eso sitúa el borde exterior de la nube de Oort a aproximadamente un año luz del Sol. El sistema solar no termina en Neptuno. Su influencia gravitacional y la población de cuerpos ligados a él se extienden hasta aproximadamente un año luz. El primer año luz de cualquier viaje interestelar es, en un sentido físico real, el cruce del territorio más exterior de nuestro propio sistema solar. No cruzarías esa distancia para llegar a algún lugar nuevo. La cruzarías para llegar al límite entre el dominio de nuestro Sol y el vacío verdadero. En el borde exterior de la nube de Oort, mirando hacia atrás, el Sol sigue siendo el objeto más brillante del cielo, sigue siendo claramente identificable, sigue siendo gravitacionalmente dominante. Pero está lejos, 63.000 veces más lejos que la Tierra del Sol. Un punto de luz, no un disco. Y mirando hacia adelante, los sistemas estelares más cercanos todavía están a más de 3 años luz de distancia. El vacío entre nosotros y ellos no pertenece a ninguna estrella. La pregunta real no es solo qué tan lejos está un año luz. La pregunta es, ¿qué le pasa a ti si intentas cruzarlo? ¿Qué le pasa al tiempo? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? ¿Qué experimenta la nave a cada momento? Las respuestas son extrañas. Algunas son genuinamente inquietantes. Ninguna es intuitiva, porque nada en la vida cotidiana te prepara para velocidades que sean una fracción significativa de la velocidad de la luz. Lo primero es elegir una velocidad. La nave más rápida que la humanidad ha construido es la sonda solar Parker. En su punto máximo, durante su aproximación al Sol, alcanza aproximadamente 690.000 kilómetros por hora. Extraordinario según cualquier estándar humano. A esa velocidad, tardarías más de 15.000 años en cruzar un año luz. La totalidad de la civilización humana registrada cabe dentro de ese tiempo de viaje. Y aún así, sobran más de 10.000 años.
Para cruzar un año luz, en un tiempo que un ser humano pueda sobrevivir, necesitarías viajar a una fracción sustancial de la velocidad de la luz. Al 10% de la velocidad de la luz, el viaje dura 10 años medidos desde la Tierra. Al 50%, 5 años. Al 90%, unos 13 meses. Al 99%, poco más de 12 meses. La fase de aceleración es donde la física presenta sus primeras exigencias. No puedes pasar de 0 al 10% de la velocidad de la luz en horas. Las fuerzas a alta aceleración destruirían tanto la estructura de la nave como a las personas dentro de ella. Una aceleración sostenida de 1 gramo, idéntica a la gravedad en la superficie terrestre, sería fisiológicamente ideal. El sistema cardiovascular se mantiene en forma porque trabaja contra una tracción efectiva. Los huesos soportan carga porque la tripulación está efectivamente de pie. El sistema vestibular funciona normalmente porque hay un sentido consistente de arriba y abajo. A 1 gramo constante de aceleración, alcanzar el 10% de la velocidad de la luz desde el reposo tarda unos 35 días. Alcanzar el 50% tarda unos 201 días. Alcanzar el 90% tarda unos 730 días. Escalas de tiempo manejables. El problema no es la duración de la aceleración. El problema es la energía que requiere. Para una nave hipotética de 1000 toneladas métricas, una aceleración sostenida de 1 gramo durante un año requiere una energía equivalente a muchas veces la producción energética anual total de la Tierra. Toda la generación eléctrica del planeta durante un año para una sola nave, en una sola fase de aceleración. Esto no es un coste que escala gradualmente mejor con la tecnología. La física no ofrece descuentos. La mejor ingeniería puede aproximarse al límite teórico. No puede superarlo. En 1905, Albert Einstein publicó la teoría especial de la relatividad. Entre sus resultados había uno que nadie esperaba. La velocidad afecta al tiempo. No metafóricamente, no como declaración filosófica. Físicamente, mediblemente. Cuanto más rápido te mueves por el espacio, más lento pasa el tiempo para ti comparado con todo lo que dejaste atrás. Esto se llama dilatación temporal, y es una de las predicciones más verificadas de toda la física. Los satélites GPS que orbitan la Tierra a unos 13.000 km por hora la experimentan. Sin correcciones para la dilatación temporal relativista, los sistemas GPS acumularían errores de posición de varios kilómetros por día. La corrección está integrada en cada satélite de la constelación, porque el efecto es real y las ecuaciones son precisas. Sin esa corrección, tu aplicación de navegación estaría equivocada por varios kilómetros para la tarde. Los aceleradores de partículas demuestran la dilatación temporal cada día. Los muones son partículas subatómicas inestables con una vida media de unos 2.2 microsegundos. Se crean en la atmósfera superior cuando los rayos cósmicos golpean moléculas de aire a unos 14 kilómetros de altitud. Viajando cerca de la velocidad de la luz, deberían desintegrarse mucho antes de llegar al suelo. No lo hacen. En la superficie terrestre, están presentes en números que solo tienen sentido si el tiempo se ha ralentizado para ellos durante el descenso. El factor de Lorentz predice exactamente cuántos sobreviven. La predicción coincide con la observación cada vez que los investigadores han comprobado. Einstein llegó a su conclusión partiendo de una pregunta simple. ¿Qué significa que dos eventos ocurran al mismo tiempo? Newton asumía que el tiempo era el mismo para todos. Einstein demostró que no. Dos eventos simultáneos para un observador en reposo no son simultáneos para un observador en movimiento. El tiempo no es un río universal que fluye igual en todas partes. Es una propiedad local del observador. La consecuencia práctica. Dos relojes sincronizados en el mismo lugar, separados, uno quieto y otro moviéndose a alta velocidad, ya no concordarán cuando se reúnan. El reloj en movimiento habrá registrado menos segundos.
Esto se ha confirmado con relojes atómicos en aviones. Los relojes transportados alrededor del mundo van ligeramente más lentos que los dejados en tierra. La diferencia es de nanosegundos, pero es real, medible y coincide exactamente con la predicción de la relatividad especial. Escala ese experimento a una nave cruzando un año luz al 99% de la velocidad de la luz. Y la diferencia no son nanosegundos, son semanas. Hay una cantidad que los físicos llaman el factor de Lorentz. Describe cuánto se ralentiza el tiempo para un objeto en movimiento. A velocidades cotidianas, el factor es tan cercano a 1 que la diferencia temporal es de pocos nanosegundos en toda una vida de movimiento. Pero al acercarse a la velocidad de la luz, el factor escala. Al 10% de la velocidad de la luz es apenas superior a 1.05. El tiempo pasa aproximadamente medio por ciento más lento para ti. Al 50% es aproximadamente 1.15. Por cada año que experimentas, 1.15 años pasan en la Tierra. Al 90%, el factor alcanza aproximadamente 2.3. Por cada año que envejeces a bordo, 2.3 años pasan fuera. Al 99%, salta a aproximadamente 7.1. Por cada 7 años que pasan en la Tierra, tú vives 1. Al 99.9%, el factor alcanza aproximadamente 22. Consecuencia concreta para un viaje de un año luz. Una nave viajando al 99% de la velocidad de la luz tarda aproximadamente 1 año y 13 días en cruzar un año luz, medido desde la Tierra. Pero para la tripulación dentro de la nave, con el factor en 7.1, envejecen solo unas 7 semanas. Lanzan. Cruzan 9.400.000 millones de kilómetros de espacio interestelar vacío. Llegan a su destino y han experimentado personalmente unos 52 días. Mientras tanto, en la Tierra ha pasado más de 1 año. Esto no es una aproximación, no es un experimento mental filosófico. Es lo que predicen las ecuaciones y lo que confirma toda prueba experimental a toda escala accesible. El factor de Lorentz no es aproximado, es una relación matemática exacta verificada a toda velocidad y escala energética accesible al experimento. Cuando los relojes atómicos vuelan en aviones, la diferencia de tiempo es exactamente lo que predice el factor. Cuando los aceleradores miden partículas moviéndose al 99.999% de la velocidad de la luz, las partículas se comportan exactamente como dice el factor de Lorentz. El acuerdo entre teoría y medición a lo largo de 9 décadas de física experimental no es sugestivo, es definitivo. Estamos aplicando una ley física confirmada a condiciones nuevas. Las consecuencias del viaje de un año luz no son predicciones que podrían resultar diferentes. Son los resultados de aplicar física verificada a los parámetros específicos del viaje. Ahora entra en la nave y considera cómo se ve el viaje desde dentro, porque no se parece en nada a volar por el espacio en ninguna película que hayas visto. La experiencia visual del viaje interestelar a alta velocidad es profundamente extraña y está completamente descrita por la física conocida. El primer efecto visual es el desplazamiento Doppler. Lo has experimentado con el sonido. Un vehículo que se acerca tiene su ruido comprimido a un tono más alto, y cuando se aleja, el tono cae. La luz se comporta igual. Cuando te mueves hacia una fuente de luz, a una fracción significativa de la velocidad de la luz, las longitudes de onda de esa luz se comprimen. La luz se desplaza hacia longitudes de onda más cortas, hacia el azul, hacia el violeta, y a velocidades extremas, hacia el ultravioleta y más allá. Cuando te alejas de una fuente, sus longitudes de onda se estiran hacia el rojo e infrarrojo. Al 10% de la velocidad de la luz, el efecto es notable pero sutil. Las estrellas hacia adelante parecen ligeramente más azules. Las de atrás, ligeramente más rojas. Al 50%, el desplazamiento es pronunciado. Estrellas que eran amarillas ahora parecen blanco-azuladas. Al 90%, la luz visible de las estrellas directamente adelante ha sido comprimida hacia frecuencias ultravioleta que tus ojos
no pueden detectar. Estrellas que eran luminosas y visibles han desaparecido efectivamente de tu campo visual. Lo que aparece en su lugar son estrellas infrarrojas frías, previamente casi invisibles desde la Tierra, ahora desplazadas hacia longitudes de onda que tus ojos sí pueden registrar. Un cielo diferente, con estrellas diferentes. El segundo efecto es la aberración relativista. En reposo, las estrellas están distribuidas por toda la esfera del cielo. Al empezar a moverte a velocidad relativista, la geometría de la luz entrante cambia. Las estrellas que estaban al costado parecen desplazarse hacia la dirección de viaje. Las que estaban detrás se amontonan hacia adelante. Al 50% de la velocidad de la luz, todo el cielo nocturno parece comprimido hacia el hemisferio frontal. Al 90%, casi todo el contenido estelar visible del universo ha sido barrido hacia un cono que abarca unos 26 grados frente a ti. Al 99%, ese cono se ha estrechado aún más. Prácticamente toda la luz estelar visible se aglomera en un anillo ajustado alrededor de un punto directamente adelante. Detrás de ti, oscuridad casi completa. Y no es solo la luz estelar. El fondo cósmico de microondas, el tenue resplandor del comienzo del universo, normalmente extendido uniformemente por todo el cielo a una temperatura de aproximadamente menos 270 grados Celsius, también se desplaza hacia el azul frente a ti. Normalmente es completamente invisible para los ojos humanos, ya que existe en frecuencias de microondas. Pero al 99% de la velocidad de la luz, ha sido comprimido hacia longitudes de onda visibles y ultravioleta. El arco frontal brilla con esa luz, no de ninguna estrella en particular, sino de la luz más antigua del universo, la radiación reliquia del Big Bang, hecha visible por la velocidad a la que viajas. Hay algo que casi todo el mundo pasa por alto al imaginar el viaje interestelar. El espacio no está vacío. Entre las estrellas hay gas y polvo. El medio interestelar, una distribución delgada que llena la galaxia. En promedio, aproximadamente un átomo por centímetro cúbico en regiones interestelares típicas, mayormente hidrógeno. Alrededor del 10% de helio en número, trazas de carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro y otros elementos más pesados, y dispersos por todo el espacio, granos microscópicos de polvo, partículas de minerales de silicato y compuestos de carbono que típicamente van de nanómetros a micrómetros de tamaño. Por cualquier estándar de laboratorio, esto es un vacío extremo. Las mejores cámaras de vacío en la Tierra contienen varios cientos de millones de átomos por centímetro cúbico. El espacio interestelar tiene uno. El mejor vacío que podemos lograr en un laboratorio es todavía aproximadamente 100 millones de veces más denso que el espacio interestelar típico. A bajas velocidades, esta delgadez es completamente irrelevante. La Voyager 1 ha estado viajando por el espacio interestelar durante más de una década. Un átomo de hidrógeno por centímetro cúbico no presenta ningún problema práctico a 58.000 kilómetros por hora. Eso cambia completamente a velocidad relativista. Al 10% de la velocidad de la luz, la energía cinética de un solo átomo de hidrógeno que golpea la proa de tu nave es de aproximadamente 400 millones de electronvoltios. Este es el rango de energía de las partículas de rayos cósmicos de alta energía, las mismas que preocupan a las agencias espaciales al planificar misiones de larga duración. A densidades interestelares típicas, la proa encuentra del orden de varios cientos de átomos por segundo por metro cuadrado de área frontal. Cada colisión deposita una pequeña cantidad de energía, pero colectivamente, a lo largo de meses y años de viaje, esas colisiones se acumulan, calientan el material del casco y crean daño por radiación en los enlaces moleculares. Al 90% de la velocidad de la luz, la situación se vuelve severa. Cada átomo de hidrógeno que encuentra la nave lleva, en relación con la nave, aproximadamente 1.200 millones de electronvoltios de energía cinética. Ese es el rango de energía de protones producidos por grandes sincrotrones de investigación, los aceleradores de partículas que empujaban la frontera de la física a mediados del siglo XX. Los protones de alta energía que golpean metal
pueden destrozar núcleos atómicos, produciendo cascadas de partículas secundarias, neutrones, piones, fragmentos nucleares más pesados, rayos gamma que se propagan hacia afuera a través del material de blindaje. Si las partículas secundarias alcanzan el compartimento de la tripulación, depositan energía en el tejido biológico. El blindaje necesario para proteger a los tripulantes del medio interestelar al 90% de la velocidad de la luz necesitaría ser sustancial. Metros de material denso en el borde delantero de la nave. El agua es una de las mejores opciones prácticas. Los núcleos de hidrógeno absorben la energía de partículas de alta energía más eficientemente sin generar tantas partículas secundarias dañinas como los metales. El problema con el agua es la masa. Metros de agua son una cantidad muy grande de masa, y la masa, a velocidad relativista, es el problema central al que todo en el diseño del viaje interestelar termina volviendo. La energía necesaria para mover masa a velocidades relativistas es uno de los hechos físicos más importantes sobre el viaje interestelar y uno de los más consistentemente subestimados. La relación no es lineal. A velocidades cotidianas, la energía cinética escala aproximadamente como la mitad de la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad. Al acercarse a la velocidad de la luz, la relación cambia fundamentalmente. La energía necesaria para ganar velocidad adicional crece según el mismo factor que dilata el tiempo, el factor de Lorentz, que se acelera hacia el infinito al acercarse a la velocidad de la luz. Al 50% de la velocidad de la luz, necesitas suministrar energía equivalente a aproximadamente el 15% de la energía de masa en reposo de la nave. Al 90%, necesitas aproximadamente el 130% de la energía de masa en reposo. La energía de masa en reposo es el equivalente energético de la masa de la nave, según la ecuación de Einstein, E igual a mc². El equivalente energético de 1 kilogramo de masa es aproximadamente el equivalente de 21 megatones de explosivo. Para una nave lo suficientemente grande como para llevar una tripulación con soporte vital, blindaje contra radiación, comida, agua, suministros médicos, sistemas de navegación, equipos de comunicación y repuestos, la masa total sería de al menos varios miles de kilogramos, probablemente mucho más. Y luego necesitas desacelerar en el destino, el mismo coste otra vez. El combustible más energéticamente denso concebible es la antimateria. Cuando una partícula de materia se encuentra con su antipartícula correspondiente, se aniquilan completamente. El 100% de su masa combinada se convierte en energía. 1 kilogramo de antimateria aniquilándose con 1 kilogramo de materia ordinaria libera aproximadamente el equivalente de 43 megatones. Nada en toda la física puede igualar esta densidad de energía. Es el techo teórico absoluto. Y aún con combustible de antimateria perfecto, las relaciones de masa para una nave interestelar a alta velocidad relativista son brutales. La ecuación de cohetes de Tsiolkovsky, publicada en 1903 por el matemático ruso Konstantin Tsiolkovsky, describe la relación fundamental entre la masa de propelente y el cambio de velocidad que produce. Para velocidades relativistas, la relación se multiplica compuestamente. Acelerar una nave que lleva incluso 1000 kilogramos de carga útil al 90% de la velocidad de la luz y luego detenerla en el destino requiere mucho más de 2000 kilogramos de antimateria, porque también hay que acelerar el combustible, y el combustible para el combustible. El resultado es que la gran mayoría de la masa de la nave en el lanzamiento tendría que ser combustible. Una pequeña fracción sería la carga útil real, las personas y el equipo que necesitan para sobrevivir. Y no podemos producir antimateria en ninguna cantidad que se acerque a lo que esto requeriría. La producción combinada de todos los aceleradores de partículas en la Tierra genera nanogramos de antimateria por año. Un nanogramo es la milmillonésima parte de un gramo. Una misión interestelar que use combustible de antimateria
requeriría kilogramos, posiblemente toneladas. La brecha de producción entre lo que podemos fabricar y lo que necesitaríamos es de aproximadamente 10 órdenes de magnitud. Eso no es una brecha que la ingeniería pueda cerrar con mejoras incrementales. El proyecto Orion nos muestra algo importante sobre esta brecha. A finales de los años 50 y principios de los 60, el gobierno de los Estados Unidos financió trabajo de ingeniería serio sobre un concepto de propulsión. Propulsar una nave detonando bombas nucleares directamente detrás de ella. Una placa masiva de absorción de impacto capturaría el impulso de cada explosión. Las bombas existían. La ingeniería del absorbedor de impacto estaba resuelta. Freeman Dyson, uno de los físicos más formidables del siglo XX, calculó trayectorias y rendimiento en detalle. Los grandes vehículos Orion podrían teóricamente alcanzar varios por ciento de la velocidad de la luz. No una fracción significativa de lo que requiere el viaje interestelar, pero una mejora real y sustancial sobre cualquier cosa construida antes o después. El proyecto fue terminado por el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares de 1963, que prohibía las detonaciones nucleares en el espacio. No por la física, por la política. En 1978, la Sociedad Interplanetaria Británica publicó el estudio Dédalo, un estudio de viabilidad de ingeniería de 2 años para una sonda interestelar no tripulada. El objetivo era la estrella de Barnard, a unos 6 años luz. El vehículo propuesto usaría fusión por confinamiento inercial, pequeñas perdigones de deuterio y helio 3 comprimidos a la fusión 50 veces por segundo. El vehículo alcanzaría el 12% de la velocidad de la luz. El viaje de ida a la estrella de Barnard tomaría unos 50 años. La masa al lanzamiento, unas 54.000 toneladas métricas. Los requerimientos de helio 3 para el primer etapa solos exigirían extraer la atmósfera de Júpiter. No porque los diseñadores fueran poco realistas, porque la física lo requiere. Eso es lo que necesita un motor de fusión para empujar 54.000 toneladas métricas al 12% de la velocidad de la luz. La iniciativa Breakthrough Starshot, financiada en 2016, apuntó a ir a un enfoque diferente. Velas de luz diminutas, propulsadas por una red de láseres en tierra al 20% de la velocidad de la luz, en reconocimiento de que el problema de la masa es el problema central. Hacer la nave suficientemente pequeña y los requerimientos de energía caen de imposibles a simplemente extremadamente difíciles. Cada una de estas propuestas es un compromiso diferente con las mismas restricciones físicas. Las restricciones no cambian. Lo que cambia es cuán seriamente la gente intenta trabajar dentro de ellas. Hay que pensar cuidadosamente en la desaceleración, porque es la mitad del problema que la mayoría de las discusiones descuida, y la física es implacable al respecto. Asume que has resuelto la propulsión. Encontraste la energía, construiste los motores, aceleraste tu nave al 90% de la velocidad de la luz. Estás cruzando un año luz. Vas a llegar a algún lugar y necesitas detenerte. No hay frenos que funcionen en el espacio interestelar profundo, sin resistencia del aire, sin pista, sin medio en el que empujarse de manera útil. El medio interestelar crea un arrastre tan pequeño que es una corrección de navegación a lo largo de años, no una fuerza de desaceleración significativa. La única manera de desacelerar desde el 90% de la velocidad de la luz es encender tus motores en la dirección del viaje y sostener ese empuje hasta que la velocidad caiga a algo manejable. Esto consume la misma cantidad de energía que la fase de aceleración. Si llevas combustible para ambas piernas, la masa de lanzamiento inicial crece sustancialmente. El combustible para la desaceleración debe ser acelerado durante el viaje de ida, lo que requiere más combustible para acelerar el combustible de desaceleración. La ecuación de cohetes se compone otra vez. Las misiones de ida tienen presupuestos de energía más simples que los viajes de regreso. Parte de por qué las propuestas serias para las primeras misiones interestelares involucran viajes de ida. Solo pagas el coste de aceleración una vez, pero de ida significa sin regreso.
Los primeros humanos que abandonen el sistema solar de forma permanente, sabiendo que no volverán, aceptando eso como el precio de ir. Para misiones que pretendan detenerse en un destino y regresar, el coste de energía es al menos 3 o 4 veces el coste de aceleración de ida, considerando la desaceleración y el viaje de regreso. Asume que el problema de energía está resuelto. La nave se mueve. Estás cruzando un año luz a una fracción sustancial de la velocidad de la luz. Ahora el cuerpo humano tiene sus propias objeciones serias y separadas. El cuerpo humano evolucionó durante millones de años para funcionar en un conjunto específico de condiciones. Un campo gravitacional de aproximadamente 9.8 metros por segundo cuadrado, una presión atmosférica de aproximadamente 101.000 pascales al nivel del mar y un entorno de blindaje contra radiación proporcionado por el campo magnético de la Tierra y varias decenas de kilómetros de atmósfera. Cada sistema de tu cuerpo fue moldeado por millones de años de evolución en esas condiciones. Quítalas y los sistemas se adaptan. Pero la adaptación biológica no significa mejora. Significa optimización para el nuevo entorno, y el nuevo entorno no es para el que tu biología fue construida. Los huesos. El hueso es tejido vivo en constante remodelación dinámica. Células especializadas, llamadas osteoblastos, construyen hueso nuevo. Otras células llamadas osteoclastos lo descomponen. En la Tierra, el estrés mecánico de estar de pie y caminar proporciona la señal que indica a los osteoblastos que mantengan su ritmo. Sin esa señal, el equilibrio se inclina. La densidad ósea cae a una tasa de aproximadamente 1 a 2% de densidad mineral por mes en las regiones más afectadas: las vértebras, las caderas, el fémur superior. Los astronautas en misiones de 6 meses en la Estación Espacial Internacional pierden un promedio de 10 a 15% de su densidad mineral ósea. La recuperación tras regresar a la Tierra toma muchos meses de ejercicio con carga, y algo de la pérdida nunca se recupera completamente. Ahora extiende esos 6 meses a los años que requeriría un viaje de un año luz al 10 o 20% de la velocidad de la luz. La biología podría estabilizarse, pero no lo sabemos. Y esa incertidumbre a las distancias y escalas de tiempo del viaje interestelar es un problema serio. Los músculos. En la Tierra, simplemente estar erguido requiere trabajo muscular continuo de bajo nivel. Los músculos posturales se activan constantemente para evitar que te derrumbes. En microgravedad, esa demanda desaparece. Los músculos evolucionados para trabajar contra la gravedad no tienen carga contra la que trabajar. Se atrofian rápidamente. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional siguen protocolos de ejercicio diarios obligatorios. 2 horas y media de entrenamiento de resistencia estructurado y ejercicio cardiovascular cada día. No opcional, no recomendado, requerido. Y a pesar de esas 2 horas y media obligatorias, aún así, pierden hasta el 20% de su masa muscular en una misión de 6 meses. El ejercicio ralentiza la atrofia. No puede detenerla. El sistema cardiovascular. En la Tierra, el corazón bombea sangre hacia arriba contra la gravedad para llegar al cerebro. En microgravedad no hay arriba. Los fluidos se redistribuyen hacia la cabeza y el pecho, una condición que los astronautas describen como sentirse como si siempre tuvieran un resfriado, con caras hinchadas y congestión nasal. El cuerpo, interpretando esto como exceso de fluido, comienza a excretarlo. El volumen sanguíneo disminuye. El corazón, sin necesitar luchar contra la gravedad para llegar al cerebro, se adapta. Se vuelve algo más pequeño, remodelándose hacia una carga de trabajo menos exigente. Los astronautas que regresan de misiones de 6 meses, con frecuencia, necesitan ayuda para salir de la nave. Sus sistemas cardiovasculares han perdido el acondicionamiento hasta el punto en que tener que bombear sangre hacia arriba contra la gravedad nuevamente es un choque. De pie, hace caer la presión arterial. El cerebro no recibe perfusión adecuada. La gente se desmaya.
El vuelo espacial continuo más largo registrado es de 437 días por el cosmonauta ruso Valery Polyakov. Un viaje interestelar al 10% de la velocidad de la luz dura una década. Eso es más de 8 veces más largo que el tiempo que cualquiera ha pasado en microgravedad. Cualquier cosa que le pase a la salud cardiovascular en esa escala de tiempo es extrapolación en territorio desconocido. La visión. Aproximadamente el 60% de los astronautas que pasan tiempo extendido en la Estación Espacial Internacional reportan cambios visuales después de sus misiones. Muchos son sutiles, algunos son significativos, algunos son permanentes. La explicación principal involucra la presión intracraneal. Sin gravedad tirando del fluido hacia los pies, la distribución normal del líquido cefalorraquídeo cambia. Más fluido se acumula alrededor del cerebro y los nervios ópticos. La presión elevada puede causar inflamación del disco óptico y deformar sutilmente el globo ocular, cambiando su longitud focal. El resultado más común es un desplazamiento hacia la hipermetropía. Algunos astronautas tienen agudeza visual permanentemente reducida tras misiones de 6 meses. A lo largo de años de presión intracraneal elevada, el daño acumulado sería mayor. Y la visión comprometida en una nave interestelar no es una inconveniencia menor. Identificar problemas en los sistemas, leer los instrumentos, realizar reparaciones delicadas, todo requiere ver lo que estás haciendo. El sistema inmunológico. Los estudios han demostrado que las células inmunes muestran capacidad funcional reducida en microgravedad. Varios virus que los sistemas inmunológicos saludables normalmente mantienen suprimidos muestran signos de reactivación en astronautas en misiones más largas. El virus de Epstein-Barr, el virus varicela zoster, el citomegalovirus. En los astronautas, estos virus se vuelven detectables a niveles elevados en la saliva durante las misiones. El sistema inmunológico los suprime menos eficazmente. A lo largo de un viaje de varios años, en una pequeña tripulación viviendo en un hábitat cerrado, esta supresión inmune se acumula con el tiempo. Y la atención médica es lo que se trajo en la nave. No hay hospital. No hay médico fuera de la tripulación. No hay especialista al que evacuar. El desafío psicológico de un viaje interestelar es paralelo a los biológicos, y no es menos grave. Los seres humanos evolucionaron en entornos sociales. Nuestra psicología está calibrada para un mundo con otras personas. La investigación sobre entornos aislados y confinados, estaciones antárticas en invierno, tripulaciones de submarinos en largas patrullas, tripulaciones de estaciones espaciales, ofrece un cuadro consistente. El estado de ánimo se desestabiliza durante el aislamiento prolongado. Los conflictos interpersonales, que en entornos sociales normales son difundidos por la presencia de muchas personas y la capacidad de buscar diferente compañía, se concentran e intensifican en grupos pequeños sin salida. El rendimiento en tareas que requieren atención sostenida se degrada de maneras estadísticamente significativas. La calidad del sueño tiende a deteriorarse en entornos aislados y confinados, particularmente cuando los ciclos de luz natural están ausentes o interrumpidos. Y el carácter particular del aislamiento interestelar añade dimensiones que el aislamiento antártico o en submarino no tiene. La comunicación con el hogar se degrada continuamente. No es simplemente que el contacto sea limitado desde el principio. La conexión se deteriora activamente. Cada mes el retraso de la señal crece. Cada mes lo que llega desde la Tierra es más viejo. 6 meses en el viaje, las respuestas de la Tierra llegan semanas después de que las preguntas fueron enviadas. Un año después, son meses. A 5 años del viaje, el retraso es de medio año en cada dirección. Nada de lo que está pasando en la Tierra ahora puede ser conocido a bordo de la nave durante 6 meses. El mundo que dejaron continúa sin ellos de maneras que solo pueden aprenderse con enorme retraso. Considera específicamente lo que significa la comunicación
a un año luz. Envías un mensaje. Viaja a la velocidad de la luz. Llega a la Tierra un año después. La persona que te importa lo lee y responde inmediatamente. Su respuesta viaja de regreso a la velocidad de la luz. Llega a ti un año después de que la enviaron, 2 años después de tu mensaje original. Estás leyendo sobre cómo era su vida hace un año, escrito en respuesta a cómo era tu vida un año antes de eso. El intercambio es real. El cuidado es real. Las palabras son genuinas, pero ambos están respondiendo a los yos pasados del otro. Cualquier afirmación que hagas es sobre una situación que ha sido resuelta, cambiada o evolucionada mucho antes de que llegue la respuesta. La correspondencia se convierte en algo diferente de la comunicación. Se convierte en una forma de correspondencia histórica. El peso psicológico de eso, sostenido durante años, es un desafío genuino que la investigación actual sobre entornos aislados puede identificar pero no caracterizar completamente, porque el propio retraso es una variable nueva. La solución más confiable a la mayoría de los problemas de microgravedad es la gravedad artificial mediante rotación. No es tecnología exótica, es física básica. Una estructura giratoria crea aceleración centrípeta que es físicamente indistinguible de la gravedad para cualquiera parado en el borde interior. Los huesos reciben la carga mecánica que necesitan. El corazón recibe el desafío gravitacional para el que evolucionó. La distribución de fluidos en el cuerpo regresa a la normalidad. El sistema vestibular humano puede tolerar rotaciones de hasta aproximadamente 2 rotaciones por minuto sin producir desorientación significativa. Por encima de esa tasa, el efecto de Coriolis se vuelve notable. Cuando mueves la cabeza en un entorno giratorio, los objetos parecen curvarse inesperadamente, causando náuseas y desorientación. Para producir un gramo de gravedad efectiva a 2 rotaciones por minuto, un anillo giratorio necesita un radio de aproximadamente 225 metros. Eso es aproximadamente la longitud de 2 campos de fútbol americano de punta a punta. No es físicamente imposible. Múltiples estudios de ingeniería creíbles a lo largo de varias décadas han propuesto hábitats giratorios a esta escala. Pero añade masa. Cada elemento estructural de ese anillo giratorio es masa que el sistema de propulsión debe acelerar a la velocidad de crucero de la nave. Y la masa, como ya hemos establecido, es el problema central al que los cálculos de energía son más sensibles. La solución al problema biológico impone costes adicionales al problema de energía. Estos 2 desafíos no son independientes. Resolver uno hace al otro más difícil. Al 10% de la velocidad de la luz, una partícula con la masa de un solo grano de arena, aproximadamente 1 miligramo, golpea tu casco con energía cinética equivalente a aproximadamente 108 kilogramos de TNT. No es una metáfora ni una aproximación dramática, es el número real. Al 20% de la velocidad de la luz, ese mismo grano entrega aproximadamente 440 kilogramos. Al 50%, aproximadamente 3.300 kilogramos. El mecanismo de daño a estas velocidades es completamente diferente de lo que esperarías de un impacto convencional. A velocidades de impacto relativistas, tanto el proyectil como el material que golpea se vaporizan esencialmente de forma instantánea al contacto. La energía cinética se convierte en calor en escalas de tiempo medidas en femtosegundos, cuadrillonésimas de segundo, de modo que la materia pasa de sólida directamente a plasma. Las naves actuales usan escudos Whipple, un parachoque externo delgado separado del casco principal de la cámara de presión por un espacio. Un proyectil hipersónico que golpea el parachoque externo se vaporiza. La nube resultante de plasma y escombros se expande a través del espacio y deposita su energía sobre un área más amplia del casco principal. Funciona aceptablemente a velocidades de unos pocos kilómetros por segundo, típicas de micrometeoritos en el sistema solar interior. Al 10% de la velocidad de la luz, las energías son órdenes de magnitud mayores. El chorro de plasma de un grano de arena vaporizado lleva suficiente energía para atravesar una configuración estándar de escudo Whipple. Más capas,
materiales de borde delantero más densos, de flexión magnética, de partículas ionizadas. Todo forma parte de las estrategias de mitigación propuestas. Ninguna es perfecta, y cada kilogramo de blindaje físico añade a la masa que el sistema de propulsión debe empujar. Lejos de la Tierra, lejos de cualquier campo magnético estelar, lejos de cualquier atmósfera, el entorno de radiación es constante y llega de todas las direcciones simultáneamente. La amenaza principal son los rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía, predominantemente protones, pero también núcleos atómicos más pesados despojados de sus electrones, acelerados a cerca de la velocidad de la luz por eventos astrofísicos violentos dispersos por la galaxia y más allá. Las supernovas aceleran partículas en sus frentes de choque en expansión. Los púlsares, estrellas de neutrones de giro rápido con campos magnéticos extraordinariamente intensos, aceleran partículas con esos campos. Estas partículas viajan por la galaxia durante millones de años y llegan a cualquier punto en el espacio desde todas las direcciones, continuamente, sin pausa, en todo momento. En la Tierra, dos escudos manejan esto. El campo magnético desvía la mayoría de las partículas cargadas antes de que alcancen la atmósfera, y la atmósfera, casi 100 kilómetros de aire sobre tu cabeza, absorbe las partículas secundarias producidas cuando los rayos cósmicos sí entran. Tu exposición anual a la radiación de los rayos cósmicos en la superficie terrestre es de aproximadamente 0.3 milisieverts. Manejable, segura para una vida humana. En el espacio interestelar, ninguno de esos escudos existe. El casco de la nave es todo lo que se interpone entre la tripulación y esta radiación de partículas constante. Cuando un protón de alta energía golpea un núcleo de aluminio, puede destrozarlo. La ducha resultante de partículas secundarias, neutrones, piones, fragmentos nucleares más pesados, rayos gamma, se propaga hacia afuera desde el punto de colisión. En algunas configuraciones, un casco de aluminio delgado puede en realidad aumentar la dosis biológica dentro de la nave porque una partícula entrante se convierte en muchas partículas salientes, cada una capaz de causar daño en el tejido. Los materiales ricos en hidrógeno, agua, polietileno, ciertos polímeros que contienen hidrógeno, absorben la energía de partículas de alta energía más eficientemente sin generar tantas partículas secundarias dañinas. Un protón detenido por una molécula de agua no produce la misma cascada secundaria que un protón destrozando un núcleo de aluminio. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional, parcialmente protegidos por el campo magnético de la Tierra, reciben de 100 a 200 milisieverts de radiación por año, aproximadamente 60 a 100 veces mayor que en la superficie terrestre. En el espacio interestelar profundo, sin el campo magnético de la Tierra ofreciendo protección alguna, la dosis anual sin blindaje sustancial sería aún mayor. A lo largo de años, a lo largo de la década que requiere un viaje de un año luz al 10% de la velocidad de la luz, la dosis acumulada es el número que más importa. Los rayos cósmicos de alta energía también interactúan con el tejido cerebral de maneras distintas a la radiación de menor energía. Un ion pesado de alta energía, un núcleo de carbono, un núcleo de hierro, un núcleo de silicio moviéndose acerca de la velocidad de la luz y pasando a través del tejido cerebral, causa disrupción física a lo largo de la trayectoria de la partícula. Los axones pueden ser cortados, las vainas de mielina pueden dañarse, las neuronas a lo largo de la trayectoria pueden ser destruidas físicamente de maneras que los mecanismos normales de reparación celular no simplemente reparan. Estudios en animales con iones pesados, similares a los rayos cósmicos galácticos, han documentado efectos cognitivos medibles a dosis relevantes para vuelos espaciales de larga duración. Memoria espacial deteriorada, rendimiento reducido en tareas de resolución de problemas, mayor ansiedad y flexibilidad conductual reducida, cambios en la capacidad de aprender nuevas tareas. Estos no son estadísticas sutiles a nivel de población, son cambios medibles en el comportamiento de animales individuales.
Las funciones cognitivas más sensibles a la radiación de iones pesados son precisamente las más necesarias en una misión interestelar. Razonamiento complejo, resolución de problemas, adaptativa, navegación espacial, toma de decisiones bajo condiciones novedosas y de alto riesgo. Son las capacidades mentales que mantienen viva a la tripulación, y el entorno de radiación trabaja contra esas capacidades con el tiempo. La navegación a través de un año luz tiene sus propias exigencias. No estás siguiendo una carretera. No hay hitos fijos en ningún sentido convencional. Cada punto de referencia que podrías usar está en movimiento. Las estrellas orbitan el centro galáctico. A lo largo de los años de un viaje interestelar, las posiciones de las estrellas circundantes cambian mediblemente en relación con donde aparecían cuando partiste. Navegar hasta un destino requiere saber dónde estará cuando llegues, no dónde aparece desde la Tierra ahora. Para estrellas cercanas, de hecho, tenemos estos datos. La misión Gaia, un satélite astrométrico de la Agencia Espacial Europea lanzado en 2013, ha medido posiciones, movimientos propios y distancias de aproximadamente 1.800 millones de estrellas con precisión extraordinaria. Para la fijación absoluta de posición sin comunicación con la Tierra, la temporización de púlsares ofrece el método más confiable disponible. Los púlsares de milisegundos, estrellas de neutrones girando cientos de veces por segundo, sirven como relojes cósmicos. Su temporización es estable hasta partes por cuatrillón. Midiendo los tiempos de llegada de señales de varios púlsares simultáneamente, una nave puede determinar su posición tridimensional en la galaxia con alta precisión. Entre todos los desafíos del viaje interestelar, la navegación es quizás el más tratable. Las comunicaciones son otra historia. La degradación del vínculo con la Tierra a lo largo de un viaje de un año luz cambia el carácter fundamental de la misión. En la salida, las comunicaciones son casi instantáneas. Al décimo de un año luz, alcanzado en menos de un año al 10% de la velocidad de la luz, las señales tardan unas 5 semanas en cada dirección, 10 semanas de ida y vuelta. Manejable. A un cuarto de año luz, 3 meses en cada dirección, 6 meses de ida y vuelta. El soporte operativo en tiempo real es funcionalmente imposible. Si un sistema falla y la tripulación necesita orientación sobre una reparación desconocida, la respuesta de la Tierra llega 3 meses después de la solicitud. A medio año luz, alcanzado después de 5 años de viaje al 10% de la velocidad de la luz, el retraso es de 6 meses en cada dirección. Un año para cualquier intercambio. Las noticias de la Tierra tienen un año de antigüedad cuando llegan. A un año luz, las señales tardan un año completo en cada dirección. 2 años para cualquier intercambio. Una llamada de socorro enviada desde un año luz tarda un año en llegar a la Tierra. La respuesta de la Tierra tarda otro año en regresar. 2 años mínimo entre cuando describes un problema y cuando podrías recibir orientación sobre él. La orientación llega 2 años después de que el problema fue descrito. Las condiciones actuales habrán divergido de las de tu descripción. La orientación puede o no seguir siendo aplicable. Esto es lo que significa la comunicación a un año luz. No lenta, no retrasada. Fundamentalmente diferente de cualquier forma de comunicación con la Tierra que proporcione soporte operativo real. Después de años de tránsito, después de semanas de tiempo subjetivo a casi la velocidad de la luz, has cruzado un año luz. No estás en un sistema estelar. Las estrellas más cercanas todavía están a más de 3 años luz de distancia. Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol, está a 4.24 años luz. Alpha Centauri A y Alpha Centauri B, las dos estrellas similares al Sol que Próxima orbita, están a aproximadamente 4.37 años luz. Un año luz te coloca en el vacío interestelar entre nuestro sistema solar y los vecinos estelares más cercanos. En medio de la brecha, no hay planeta, luna, cinturón de asteroides, atmósfera, campo magnético que proporcione protección contra la radiación,
viento solar, ni luz estelar significativa para obtener energía. El Sol detrás de ti se ha reducido a un punto estelar brillante. El límite donde el viento solar da paso al medio interestelar, llamado la heliopausa, está a aproximadamente 100 unidades astronómicas del Sol. Un año luz son 63.241 unidades astronómicas. Cruzaste la heliopausa muy temprano en el viaje, en la primera fracción de 1% de la distancia total. La intensidad de la luz solar, la un año luz del Sol, ha caído a aproximadamente la 14.000 millonésima parte de lo que es a la distancia de la Tierra. Los paneles solares, que generan cientos de vatios por metro cuadrado en órbita terrestre, generarían una fracción de vatio por metro cuadrado a un año luz. Inútiles para cualquier cosa práctica. Cada vatio de calor a bordo es generado internamente. La tripulación genera calor a través de su metabolismo, aproximadamente 80 a 100 vatios por persona en reposo. La electrónica genera calor. El reactor genera calor como subproducto necesario. Todo este calor debe gestionarse. En el espacio, la única manera de deshacerse del calor es a través de la radiación. Los radiadores de una nave interestelar deben ser lo suficientemente grandes para disipar el calor residuo de la nave a una tasa que mantenga temperaturas internas habitables. Pero los radiadores son masa. Grandes radiadores son mucha masa. Y la masa es el problema central. A un año luz, si algo sale mal ahora mismo, no hay rescate que pueda llegar en ningún plazo que importe para una emergencia. Una misión de rescate lanzada inmediatamente al recibir tu llamada de socorro tardaría un mínimo de otro año solo en recibir la llamada. Años más en prepararse y viajar. Nada podría llegar a tiempo para importar en ninguna crisis aguda. Estás solo. La dimensión humana de la dilatación temporal es algo que la física describe con precisión y que la experiencia haría profundo. Un tripulante deja la Tierra. Tiene personas que le importan. Una vida construida durante años. Acelera al 99% de la velocidad de la luz. Su cruce subjetivo de un año luz dura unos 52 días. Durante esos 52 días, las personas que dejó atrás envejecen más de un año. Un padre envejece un año. Un hijo ha crecido un año. Cuando regresan, si regresan, la brecha es real y permanente. No hay manera de revertirla. No hay manera de reconciliarla. Han vivido cantidades diferentes de tiempo. Uno tiene más pasado que el otro. El viaje de regreso, si lo hay, añade su propia capa a este desplazamiento temporal. Viajas un año luz al 99% de la velocidad de la luz. Experimentas 52 días. Te detienes en tu destino. Aceleras de regreso hacia la Tierra al 99% de la velocidad de la luz. Experimentas otros 52 días en el viaje de regreso. Llegas a la Tierra aproximadamente 2 años y medio después de que te fuiste, medido en tiempo terrestre. Has envejecido unos 110 días. Un hijo que dejaste cuando tenía 10 años tiene ahora 12 y medio. Un padre que estaba en buena salud cuando lanzaste ha experimentado más de 2 años de envejecimiento. Tu experiencia física de esos 2 años y medio terrestres son 110 días. Una temporada, aproximadamente. La disonancia cognitiva de regresar a un mundo que ha seguido adelante sin ti, un mundo 2 años y medio más viejo mientras tú tienes apenas 3 meses y medio más de edad, no es algo simple de procesar. Las personas que se quedaron tienen su propia experiencia. Ves lanzarse una nave. Sabes que las personas a bordo están viajando a velocidades que hacen que el tiempo corra diferente para ellas. A lo largo de semanas y meses y años, te ajustas a recibir mensajes del pasado. Las noticias de la nave son noticias viejas. Cuando regresan, después de sus 52 días subjetivos, después de tu año y medio de espera, la brecha es visible. No dramáticamente, no décadas de diferencia, pero real. Confirmada comparando relojes, comparando marcadores biológicos. Las personas que viajaron son mediblemente más jóvenes exactamente en la cantidad que predice el factor de Lorentz. El universo es preciso en esto, completamente, inflexiblemente preciso.
Hay algo que vale la pena reconocer sobre lo que el acto de calcular este viaje revela. Somos capaces de describir con precisión un viaje que no podemos hacer. Podemos establecer cada consecuencia de cruzar un año luz, la dilatación temporal exacta, la dosis de radiación exacta, el desplazamiento Doppler exacto, el coste de energía exacto. Con precisión cuantitativa podemos saber en detalle qué le pasaría a la biología humana en un viaje de una década al 10% de la velocidad de la luz. Podemos saber cómo se vería el cielo al 99% de la velocidad de la luz. Calcular el ángulo de aberración. Predecir qué estrellas se desplazarían a longitudes de onda visibles desde el infrarrojo. Describir el matiz exacto del fondo cósmico de microondas comprimido. Todo este conocimiento existe. Ninguno de él ha sido reunido de nadie que haya hecho el viaje. Ha sido ensamblado a partir de 4 siglos de física desarrollada en tierra, desde los planos inclinados de Galileo hasta el gran colisionador de hadrones. A partir de observaciones de fenómenos que las ecuaciones predijeron antes de que esos fenómenos fueran detectados. Ondas gravitacionales, agujeros negros, polarización del fondo cósmico de microondas. De la verificación experimental de la dilatación temporal en aceleradores de partículas y experimentos con relojes atómicos. De medio siglo de datos de vuelos espaciales humanos que refinan continuamente la comprensión de cómo responde la biología al entorno espacial. De operaciones de satélites que dependen de que las correcciones relativistas sean exactamente correctas. El GPS en tu bolsillo depende de correcciones relativistas calculadas a partir de las mismas ecuaciones que describen un viaje de un año luz. Si esas ecuaciones fueran incorrectas, el GPS estaría equivocado. No lo está. Los muones en la superficie terrestre están presentes en exactamente los números que predice el factor de Lorentz. Si la predicción fuera incorrecta, el recuento de muones no coincidiría. Coincide cada vez. Estas no son coincidencias separadas. Es la misma física probada en diferentes circunstancias, siempre devolviendo la misma respuesta precisa. Hay algo que el problema de energía deja absolutamente claro: la extraordinaria sensibilidad a la masa. Cada kilogramo de masa a bordo de la nave es un kilogramo que el sistema de propulsión debe acelerar a la velocidad de crucero y luego desacelerar en el destino. El coste de energía por kilogramo está fijado por la velocidad y el factor de Lorentz. No puede reducirse mediante ingeniería inteligente. Cada decisión de diseño en una nave interestelar es una negociación entre el coste del fallo y el coste de la masa. El coste del fallo a distancias donde no puede llegar ninguna ayuda es absoluto. El coste de la masa también es, en su propio sentido, absoluto. No hay solución que haga desaparecer el compromiso. El gap entre lo que actualmente podemos hacer y lo que el viaje interestelar requiere sigue siendo enorme, pero no es el mismo tamaño que tenía hace 50 años, y no será el mismo tamaño dentro de 50 años. El problema de producción de antimateria no está prohibido por la física. Es un problema de escala y eficiencia. El hábitat giratorio para gravedad artificial no es exótico. Es un desafío de ingeniería estructural. Las preguntas de biología sobre el vuelo espacial de larga duración serán respondidas por el vuelo espacial de larga duración. Lo que genuinamente se desconoce es si hay una solución al problema fundamental de energía que no requiera insumos de energía que sean físicamente asombrosos. No si existen mejores soluciones. Si existen soluciones que sean realmente prácticas a la escala de civilizaciones dentro de las restricciones de la física conocida. Ese es el desconocido honesto. La civilización que algún día cruce un año luz construirá sobre lo que ya hemos comprendido. No descubrirán que el tiempo se dilata. Estarán gestionando exactamente cuánto se dilata. No se sorprenderán por el entorno de radiación. Habrán resuelto el blindaje. No estarán desprevenidos ante la biología del vuelo espacial de larga duración. Habrán resuelto la gravedad artificial y las otras contramedidas.
Sabrán lo que la física exige, porque nosotros lo resolvimos aquí, desde la superficie de un pequeño planeta, con ecuaciones y experimentos, y la voluntad de seguir a la física donde quiera que lleve. La próxima vez que mires un cielo nocturno despejado y encuentres una estrella brillante, Sirio a 8.6 años luz, Vega a 25, Próxima Centauri a 4.24 años luz. Esos números no son simplemente grandes, son la medida de lo que el universo realmente es. ¿Cuánto hay entre las cosas que brillan? ¿Cuánto vacío separa los puntos de luz? Un año luz de ese vacío, solo uno, requeriría la energía de toda una civilización para cruzarlo con seres humanos a bordo. Y ni siquiera te llevaría a ningún destino. Te pondría en medio de la brecha, en el frío, en el vacío casi perfecto de partículas, bañado en radiación, en el vacío absolutamente aislado entre sistemas solares, con un año de viaje de luz en cada dirección para cualquier señal que envíes. Solo en el sentido más pleno posible de esa palabra. Eso es lo que la distancia realmente es, no un destino, una demostración de lo que el universo está hecho y de cuánto de él existe. Y el hecho de que podamos calcular cada consecuencia de ese cruce, el tiempo exacto que envejece la tripulación frente a la Tierra, el desplazamiento de color exacto de las estrellas, la tasa exacta de pérdida ósea, el coste de energía exacto, eso es algo. Eso es el producto de 4 siglos de personas haciendo preguntas precisas y aceptando respuestas precisas, incluso cuando las respuestas describen un viaje que ninguna de ellas podía hacer, incluso cuando las respuestas son humildes. Sabemos lo que cuesta, sabemos lo que hace, sabemos cómo se ve. Estamos listos para comprenderlo, y ahí es donde comienza todo gran viaje. Esta noche vamos a explorar algo que parece un número simple, pero que se convierte en uno de los viajes más brutales que un ser humano podría intentar.